Y estamos de regreso y como habíamos anunciado nos acompaña en el estudio, en el set informativo esta tarde el especialista Iván Gatón, especialista en temas internacionales para conversar sobre la situación en Venezuela. Iván, bienvenido, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Bueno, Iván, hemos visto en los últimos acontecimientos en Venezuela, de hecho la fiscal acaba de anunciar que el número de fallecidos aumentó a 8 y que no se vislumbra una situación. Quisiéramos, hacerte varias preguntas. Inicial primero, ¿cuál es el origen de estas marchas que han surgido en Venezuela? También, ¿cómo se ha llegado hasta este punto? Y si considera que Venezuela está en crisis, Iván. Sí, vamos a comenzar por la última pregunta. La crisis es evidente y el inicio de las protestas es porque la seguridad en Venezuela es un tema que data desde hace muchos años, es decir, ya en los años 80 Venezuela tenía una situación de delincuencia muy grande y de asesinatos en las calles de Caracas y las principales ciudades. Los jóvenes estudiantes salen a protestar pidiendo protección y a partir de allí, que fue en el interior del país que se inician las protestas, se amplifican las mismas hacia la ciudad de Caracas y allí entonces entra el elemento político, que con una combinación del desabastecimiento de una gran cantidad de productos, dado todo esto a un enfrentamiento que hay entre el gobierno de Maduro con los sectores empresariales de Venezuela, quienes manejan el 70% de la cadena de distribución alimenticia, el gobierno que ha estado restringiendo la compra de dólares y evidentemente Venezuela, como decíamos, se mantiene en una profunda crisis porque es un país que a partir de la llegada del chavismo al poder quedó fracturado, quedó dividido totalmente. Iván, vemos un nuevo rostro en la oposición. ¿Esto supone una división o simplemente es que la mesa de unidad ha determinado que la figura de Enrique Capriles ya está agotada? No, la figura de Capriles no está agotada y creo que aquí el primer gran error de la oposición. La mesa del diálogo debe tomar como referencia a Chile para poder salir de Pinochet, guardando las distancias, por supuesto, de lo que fue el régimen de Pinochet con lo que ha sido el gobierno de Chávez. La concertación democrática lo que hace es dejar a un lado los intereses particulares de cada uno de los grupos y articularse de forma tal que puedan sacar a Pinochet del gobierno. Entonces, no hay forma de que la oposición pueda sacar a los chavistas del poder manteniéndose atomizada. Y realmente estamos viendo de parte de Leopoldo López una actitud de buscar desplazar a Capriles cuando quien tuvo que enfrentar a quien los unía a todos, que era Chávez, fue Capriles. Y hay que reconocerle que su desempeño fue notable y después que Capriles ha hecho el trabajo que realizó, dejarlo un poco de lado y más cuando las protestas que López comienza a aupar las hace bajo el lema de que un gobierno constitucionalmente aprobado, digamos, un gobierno que democráticamente ha cumplido con todo lo que exige la Constitución venezolana, salga del poder. Es decir, las protestas las hacen pidiendo que un gobierno que tiene 10 meses deje el poder cuando la propia Constitución venezolana dice que hay un referéndum, cuando un gobierno que entiende el pueblo tiene que ser desplazado. Entonces Capriles ha tenido una actitud ya más de un político sensato, pero evidentemente López está tratando de ganar espacio y lamentablemente para los que son de la línea de Capriles en la mesa del diálogo, lo que ha hecho el gobierno de Maduro es darle campo a López porque lo hace preso. Al hacerlo preso, lo está convirtiendo ahora mismo en una especie de mártir. Y el ejemplo reciente, digámoslo así, de lo que sucedió en la propia Venezuela es que el gran error que cometió Carlos Andrés Pérez fue haberle permitido a Chávez aparecer en televisión diciendo que él era el responsable del golpe de Estado y pedirle a sus compañeros de armas que entreguen las armas y que por el momento, dejaban las armas. Hacen a Chávez preso
y Chávez sale de la cárcel a la presidencia. Y no dudemos que esto pueda suceder en el caso de López. Entonces, Iván, pudiéramos decir que con el cancelamiento de López, ¿estaría el oficialismo magnificando la figura de Leopoldo López? Sí, lo está magnificando. De hecho, el gobierno venezolano debe tomar en consideración que tiene de su lado a los militares. De hecho, en Venezuela todo pasa por los militares. Post Chávez, nada se puede tomar en consideración sin un ejército autónomo y disciplinado, como lo es el de Venezuela. Entonces, tiene gran parte de la población, es decir, la mitad de la población venezolana está del lado de los chavistas. Es decir, que el gobierno tiene suficiente margen de maniobra como para darle a la oposición espacio y no tener una actitud tan radical que lo que hace es magnificar cualquier acción que el gobierno pueda hacer en contra de la oposición. Es decir, que tiene que manejar el tema de una manera un poco más política, digámoslo así. Conversamos con Iván Gatón, especialistas en asuntos internacionales. Estamos hablando sobre la situación por la que pasa Venezuela. Iván, ¿cree usted que se podría llegar a algún acuerdo entre el oficialismo y la oposición? Yo creo que tanto la oposición como el gobierno están llamados a concertar. Por más radicalismo que tengan ambas partes, deben reconocer que una confrontación de tipo civil en Venezuela sería catastrófica para todos. E incluso, no solamente para Venezuela, y este es un punto importante que los gobernantes y líderes de toda la región de América Latina deben tomar en consideración, es la de aupar en la clase política venezolana una salida hacia el diálogo, que no hayan enfrentamientos. Si se necesita un referéndum, que se vaya a un referéndum. Si necesitan esperar que Maduro complete los 4 años, que espere los 4 años, pero que desde fuera no se debe azuzar, porque la situación venezolana indudablemente va a repercutir en toda la región, no solamente por los efectos en el caso de el Caribe, con Petrocaribe, sino también inmediatamente en la frontera colombo-venezolana y el problema de las guerrillas, los paramilitares. Es decir, la influencia en la región de Venezuela es muy importante como para que los políticos de la zona no estén buscando la forma de llevar a los venezolanos a un estadio de diálogo y de entendimiento. Sería lo mejor para todos. ¿Pudiera llevar Nicolás Maduro en una fase de negociación o de conversación con la oposición, pudiera llegar a un acuerdo satisfactorio cuando él está acusando a la oposición de estar siendo financiados y apoyados por su enemigo regional, que es los Estados Unidos, y tiene posiciones muy fuertes, tanto en contra de ese sector que se le opone a lo interno, pero también sobre esas fuerzas extranjeras? Lo que une a Maduro con la oposición es más que lo que pueda alejarlo con relación a Estados Unidos. Es decir, si bien es cierto que Maduro ve como su gran enemigo y que financia a la oposición a los Estados Unidos, quienes viven en Venezuela y quienes sienten la realidad son la oposición y el propio Maduro. Y al final del camino siguen siendo venezolanos. Y yo creo que aquí, como siempre hacemos un reiterado pronunciamiento, los países deben tener una visión común de destino. La clase política debe comprender que sus ambiciones, sus vanidades, están más allá los intereses del pueblo. Entonces ellos tienen que ver los sectores que representan, si les conviene un enfrentamiento o no. Y evidentemente la sociedad venezolana ya tiene suficiente con la situación de delincuencia que tienen, los niveles de marginalidad que desde hace muchos años vienen teniendo la sociedad venezolana. Es decir, que tanto oposición como el gobierno venezolano, en el arte de lo posible que es la política, pueden llegar a un acuerdo. Iván, una pregunta obligada y está en el arco iris, en el abanico de la preocupación de los dominicanos. Petrocaribe, sin duda muchas personas dicen, ¿cuál será el futuro? ¿Qué pudiera pasar con este acuerdo? ¿Habrían repercusiones independientemente al desenlace que haya en Venezuela con este acuerdo petrolero? Bueno, siempre se ha puesto en dudas que la oposición mantenga un acuerdo como Petrocaribe, y era algo que siempre se le criticaba
por lo bajo a la oposición venezolana en caso de que llegara, porque Venezuela logró tener una mayor influencia regional a través del acuerdo de Petrocaribe. Pero evidentemente habría que esperar a que la oposición esté en el gobierno para saber si va a mantener Petrocaribe o no. Ahora, de hecho, la situación que pudiera presentarse eventualmente en Venezuela llama inmediatamente a que el Estado de lo dominicano tenga la previsión de ver cuál podría ser la alternativa energética en caso de que no se pueda mantener el acuerdo de Petrocaribe. Eso es evidente. Yo creo que todos los países que de una manera u otra dependen de Petrocaribe, no por la situación que está dada en la actualidad, sino de cara a que en un futuro los chavistas no estén en el gobierno, y esto es un legado chavista, Petrocaribe, darse cuenta de si la oposición realmente mantendría el acuerdo. Entonces, lo recomendable es que todos los países que forman parte de ese acuerdo estén buscando qué otra alternativa energética podrían tener. Iván, nos están pidiendo la pausa, pero bien breve, una última pregunta. ¿Hay convocado para mañana llamados a nuevas protestas, a nuevas jornadas de manifestaciones a raíz de una semana de enfrentamientos entre ambos lados? ¿Qué se puede vaticinar para este encuentro de mañana? Lamentablemente este tipo de protestas están llamadas a generar más violencia, y lamentablemente entendemos que de mantenerse estas protestas hay personas que pueden aprovechar para pescar en río revuelto. Entonces lo recomendable, lo sensato es que haya una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno y cesen las protestas en las calles venezolanas. Y lo penoso es que hasta ahora no se ha abierto ese campo de una posible mesa de diálogo. Bueno, quisiéramos agradecer tu presencia, Iván, por darnos todas estas explicaciones y ver en perspectivas y también en la historia lo que ha pasado en Venezuela. A usted las gracias por estar con nosotros en Agenda, pero además a todos ustedes no le cambien porque ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa.